¿Alguna vez te has preguntado qué pasa cuando el karma finalmente te alcanza? Cuando la gente que destruyó vidas enfrenta las consecuencias que merece. Estás a punto de descubrirlo. Esto es La venganza nos cuenta, donde cada historia demuestra que la justicia puede tardar, pero nunca se olvida. Empecemos. El día que firmé mi acta de divorcio, Victoria se veía más feliz que el día de nuestra boda. Su sonrisa era radiante, sus ojos brillaban con la anticipación de un futuro que no me incluía. Prácticamente salió saltando del juzgado, ya escribiéndole a alguien en su celular antes de llegar a su coche. Yo me quedé ahí, con mi traje arrugado, el mismo que usé en las sesiones de mediación durante 6 meses, y vi a la mujer que amé durante 8 años desaparecer de mí, vida sin mirar atrás ni una sola vez. Ella se quedó con la casa, el coche y la mayoría de nuestros ahorros. Yo me quedé con un monoambiente arriba de una lavandería y una llamada de atención que lo cambiaría todo. Pero 3 años después, cuando Victoria me vio en esa gala de beneficencia en Polanco, su rostro pasó de la confianza a la confusión y a la devastación total en unos 5 segundos. Me agarró del brazo como si se estuviera ahogando, sus uñas perfectamente cuidadas clavándose en el saco de mi costoso traje, y susurró las palabras que nunca pensé que escucharía. Cariño, ¿te acuerdas de mí? Mi nombre es Mateo Rojas, y esta es la historia de cómo perderlo todo me enseñó. ¿Quién era realmente? Si te está gustando esta historia, por favor, dale al botón de suscribir y dejas un comentario abajo compartiendo tu opinión. Tu apoyo me ayuda a traerte más historias reales e increíbles como esta. Y no te olvides de darle like a este video. De verdad hace la diferencia. Hace 8 años, yo trabajaba como contador en Morales y Asociados, ganando unos decentes 40,000 pesos al mes. Nada espectacular, pero era un trabajo estable, confiable, seguro. Eso fue lo que Victoria dijo que amaba de mí cuando nos conocimos en la carne asada de una amiga suya. Eres tan estable, Mateo, tan confiable. En ese momento, pensé que eran cumplidos. Resultó que eran predicciones de por qué eventualmente me dejaría. Victoria trabajaba en marketing en una startup de tecnología, siempre persiguiendo el siguiente gran proyecto, el siguiente ascenso, el siguiente nivel de éxito. Era hermosa, ambiciosa y completamente fuera de mi alcance. O eso creía. Cuando aceptó casarse conmigo después de 2 años de noviazgo, sentí que me había ganado la lotería. Nuestra boda fue modesta. No podíamos pagar la ceremonia en la playa que Victoria quería. Así que llegamos a un acuerdo con una bonita recepción en un salón local. Recuerdo que durante nuestra luna de miel en Cancún, ella no paraba de ver en Instagram las bodas extravagantes de otras parejas con una expresión que no pude descifrar. Decepción, tal vez, o arrepentimiento. Los primeros años fueron buenos. No perfectos, pero buenos. Compramos una pequeña casa en un fraccionamiento. Adoptamos un perro rescatado llamado Chester y nos instalamos en lo que yo creía que era una vida cómoda juntos. Yo llegaba del trabajo. Victoria ya estaba en casa o trabajando hasta tarde. Y cenábamos, veíamos la tele, nos íbamos a dormir, una y otra vez. Pero en algún punto del 5.º año, las cosas cambiaron. Victoria empezó a quedarse más tarde en el trabajo. Se inscribió en un gimnasio que tenía clases a las 6 a.m. y a las 8 p.m., lo que significaba que apenas la veía. Desarrolló nuevos intereses, nuevos amigos, nuevos hábitos que no me incluían. Nunca quieres hacer nada emocionante, Mateo.
me decía cuando yo sugería, y quedarnos en casa en lugar de ir a otro evento de networking. Te conformas con la mediocridad. Intenté cambiar. De verdad que lo intenté. Sugerí viajes de fin de semana, restaurantes nuevos, actividades fuera de nuestra rutina, pero nada era suficiente. Los restaurantes no estaban lo suficientemente de moda, los viajes no eran lo suficientemente exóticos. Yo no era suficiente. La conversación del divorcio ocurrió un martes. Lo recuerdo porque los martes pasaba el camión de la basura y yo acababa de sacar las bolsas cuando Victoria me sentó en la mesa de la cocina con esa mirada en su rostro, la que decía que ya había tomado una decisión y que solo estaba cumpliendo con la formalidad de decírmelo. Mateo, quiero el divorcio. 5 palabras. Eso fue todo lo que se necesitó para desmantelar 8 años de matrimonio. ¿Por qué? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Porque no soy feliz. Porque queremos cosas diferentes. Porque merezco más que esto. Hizo un gesto hacia nuestra cocina, hacia la vida que habíamos construido juntos, como si fuera una prisión de la que necesitaba escapar. ¿Hay alguien más? La pregunta salió más bajo de lo que pretendía. Victoria dudó solo un instante. Eso no es relevante, lo cual fue toda la respuesta que necesitaba. Se llamaba Damián Solís. Me enteré después que era un consultor en su empresa, manejaba un Tesla y tenía un departamento en la zona más cara de Santa Fe con ventanales que daban a toda la ciudad, todo lo que yo no era. El proceso de divorcio fue brutal. Victoria lo quería todo y su abogado se aseguró de que lo consiguiera. La casa que habíamos comprado juntos, adquirida principalmente con una herencia de mi abuela. El coche por el que yo había estado haciendo los pagos durante 3 años. Nuestra cuenta de ahorros, a la que yo había sido el principal contribuyente, ya que a Victoria le gustaba gastar su dinero en ropa, viajes y experiencias. Estarás bien, Mateo, dijo su abogado durante la mediación. Eres joven, tienes empleo, te reconstruirás. Lo que no dijo fue que Victoria ya se había reconstruido con Damián en la vida que había empezado a construir mientras todavía llevaba mi anillo. El día que finalizamos todo, Victoria llegó al juzgado como si fuera a una celebración en lugar de a ponerle fin a un matrimonio. Llevaba un vestido blanco, el cabello peinado profesionalmente, y no dejaba de revisar su teléfono con esa sonrisa que yo reconocía. La misma sonrisa que solía darme durante nuestro primer año juntos. Cuando el juez nos declaró oficialmente divorciados, Victoria prácticamente flotó fuera de la sala. La observé por la ventana mientras se encontraba con Damián en el estacionamiento. Vi cómo él la levantaba en un abrazo. Vi cómo se besaban como personajes de una película romántica. Me quedé ahí parado 20 minutos después de que se fueran, tratando de entender dónde había salido todo mal, tratando de comprender cómo me había vuelto tan invisible para la mujer que había prometido amarme para siempre. Esa noche me mudé a un monoambiente sobre la lavandería El Sol en la colonia Doctores. La renta era de 6,000 pesos al mes, y el lugar olía a detergente industrial y sueños rotos. Tenía un futón que servía de cama y sofá, una mesa plegable para comer, y exactamente 3 platos, 3 tenedores y 3 vasos que había comprado en el súper. Mi hermano Lucas me llamó esa primera noche. Mateo, ¿estás bien? Define bien, le dije, mirando el techo manchado de humedad. Ven a quedarte con Jennifer y conmigo. Tenemos el cuarto de visitas. Te lo agradezco. Pero necesito hacer esto solo. ¿Hacer qué solo? ¿Torturarte en un departamento horrible? ¿Descubrir quién soy sin ella? Lucas se quedó en silencio un momento. Tú sabes quién eres, Mateo. Eres el mismo de siempre.
Sí, dije. Ese es el problema. El primer mes, apenas funcioné. Iba al trabajo, volvía a casa, comía comida de microondas y miraba las paredes. Mi jefa, Patricia Montes, me llamó a su oficina un día y me sugirió que me tomara un tiempo libre. Mateo, ¿no has sido tú mismo últimamente? ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? ¿Toda la noche? No podía recordarlo. Estoy bien, Patricia. Solo estoy pasando por algunas cosas. El divorcio, dijo ella suavemente. Lo sé y lo siento, pero no puedes seguir viniendo aquí pareciendo un fantasma. Tómate una semana, pon tus cosas en orden. Tu trabajo estará aquí cuando vuelvas. Esa semana se convirtió en un punto de inflexión que no vi venir. Pasé los primeros 2 días sin hacer absolutamente nada, solo existiendo en mi departamento, pidiendo comida a domicilio y sintiendo lástima por mí mismo. Pero al tercer día, algo cambió. Me desperté enojado, no triste, no deprimido, sino furioso, furioso con Victoria por hacerme sentir insignificante, furioso conmigo mismo por haberle creído, furioso por los años que pasé tratando de ser suficiente para alguien que nunca estaría satisfecha. Me miré en el espejo del baño, me miré de verdad, y no reconocí al hombre que me devolvía la mirada. Había subido 15 kilos durante el matrimonio. Mi cabello se estaba adelgazando. Mi piel se veía grisácea. Mis ojos estaban muertos. ¿Quién eres?, le pregunté a mi reflejo. La respuesta llegó clara como el agua. Nadie que yo quiera ser. Esa tarde me inscribí en el gimnasio a 2 cuadras de mi departamento. No un lugar lujoso con barras de jugos y yoga caliente, sino un gimnasio de verdad. Pesas, costales de boxeo, gente que parecía haber pasado por el infierno y había decidido contraatacar. El tipo de la recepción parecía un tanque y tenía tatuajes en ambos brazos. ¿Primera vez?, preguntó. Sí. ¿Para qué estás entrenando? Pensé en la cara de Victoria en el juzgado, en la sonrisa arrogante de Damián, en cada vez que alguien me había hecho sentir pequeño. Para todo, dije, se llamaba Marcos Rivas y se convirtió en mi primer amigo de verdad en mi nueva vida. Me enseñó a levantar pesas correctamente, a superar el dolor, a usar la ira de forma productiva en lugar de dejar que me consumiera. Estás pasando por algo, ¿verdad?, dijo Marcos al quinto día. No era una pregunta. Divorcio. Él asintió. Lo supuse. Tienes esa mirada, como si intentaras levantar toda tu vida en el press de banca. Algo así. Bien. Úsalo, pero no dejes que te use a ti. Entrené 6 días a la semana. Al principio, apenas podía hacer 20 lagartijas. Para el segundo mes, hacía 100. El peso empezó a desaparecer. Mi cuerpo empezó a cambiar. Pero más importante, mi mente empezó a despejarse. Durante mis horas de comida, en lugar de comer en mi escritorio, empecé a leer. No ficción, sino libros sobre negocios, inversiones, desarrollo personal. Había pasado 8 años en contabilidad, pero nunca había pensado realmente en el dinero más allá de pagar las cuentas y ahorrar para un futuro que nunca llegó. Un libro en particular lo cambió todo. El efecto compuesto de Darren Hardy. El concepto era simple. Pequeñas acciones consistentes a lo largo del tiempo crean resultados masivos. Yo había estado viviendo en pequeño, pensando en pequeño, siendo pequeño. Era hora de pensar en grande. Empecé a escuchar podcasts sobre emprendimiento durante mis traslados. Tomé cursos en línea sobre planificación financiera y estrategias de inversión. Contacté a colegas que habían dejado la contabilidad para iniciar sus propias firmas y les pregunté cómo lo hicieron.
6 meses después de mi divorcio, tenía un plan. Un plan real, no solo una vaga esperanza de que las cosas mejorarían. Ahorraría agresivamente durante un año mientras construía una base de clientes por mi cuenta. Luego, dejaría Morales y asociados y comenzaría mi propia firma de consultoría financiera, especializada en ayudar a dueños de pequeños negocios que no tenían presupuesto para las grandes firmas corporativas. Patricia pensó que estaba loco cuando se lo conté. Mateo, estás tirando a la basura una carrera estable. ¿Para qué? Para la posibilidad de que tal vez te vaya bien por tu cuenta, para la oportunidad de construir algo que sea realmente mío, le dije. Estudió mi rostro por un largo momento. Eres diferente de lo que eras hace 6 meses. Más duro, de alguna manera. No más duro, solo que ya me cansé de ser blando. El siguiente año fue el más difícil de mi vida. Trabajaba en mi empleo de 40 horas a la semana y luego pasaba otras 30 o 40 horas construyendo mi negocio. Al principio tenía 5 clientes, pequeños negocios que necesitaban ayuda básica con contabilidad e impuestos. Cobraba tarifas razonables y entregaba más de lo que prometía. La voz se corrió. Para el 9º mes tenía 15 clientes. Para el mes 11 tenía 23. Estaba agotado, durmiendo 4 horas la mayoría de las noches. Pero nunca me había sentido más vivo. También seguí entrenando. El gimnasio se convirtió en mi terapia, mi meditación, mi prueba de que podía transformar cualquier cosa si estaba dispuesto a trabajar. Y por ello, había perdido 20 kilos y ganado músculo que no sabía que podía construir. Tenía energía por primera vez en años. Cuando finalmente dejé Morales y Asociados para dirigir Rojas Consultores, financieros a tiempo completo, Patricia me estrechó la mano y dijo: «Estoy orgullosa de ti, Mateo. Me demostraste que estaba equivocada. Tú me diste la semana libre que empezó todo esto», le recordé. «Así que, técnicamente, tú ayudaste a demostrar que estabas equivocada». Ella se rió. «Quizás sí. El segundo año de mi nueva vida fue de refinamiento. Contraté a una asistente, Jennifer Martínez, que era más organizada de lo que yo jamás sería. Mudé mi oficina de mi departamento a un pequeño local en el centro. Invertí en mejor software, mejores sistemas, mejor todo. Mi base de clientes creció a 50, luego a 75 y después a 100. Estaba ganando más dinero que nunca en Morales y Asociados, pero lo más importante, estaba construyendo algo significativo. Mis clientes no eran solo números en una hoja de cálculo. Eran personas con sueños, familias y negocios que habían construido con sus propias manos. Ayudé a un dueño de restaurante a reestructurar su deuda y evitar la bancarrota. Ayudé a una madre soltera a lanzar su boutique en línea con un plan financiero que realmente funcionaba. Ayudé a un maestro jubilado a invertir su pensión para poder dejarle algo a sus nietos. El trabajo importaba. Yo importaba. Por primera vez en mi vida adulta, sentí que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. También empecé a salir, aunque nada serio. Algunas cenas aquí y allá, un par de relaciones cortas que se apagaron de forma natural. No buscaba nada permanente. Estaba demasiado ocupado, construyendo mi vida, como para preocuparme por compartirla con alguien más. Pero el cambio más grande fue interno. Había pasado tantos años definiéndome por los estándares de Victoria, midiendo mi valor por su aprobación. Ahora me definía por mis propios estándares, midiendo mi valor por mi propio crecimiento. Compré un departamento en una buena zona de la ciudad, no tan ostentoso como la casa que había perdido, pero moderno, limpio y completamente mío. Compré un
coche que realmente quería en lugar de algo práctico y aburrido. Empecé a vestirme mejor, no para impresionar a nadie, sino porque me gustaba cómo me sentía con ropa que me quedaba bien. Lucas notó el cambio cuando llegué a su casa para Navidad. Caray, Mateo, pareces una persona completamente diferente. Soy una persona completamente diferente, le dije. Victoria te ha visto últimamente. Ni idea. No la sigo. Era verdad. La había bloqueado de todas partes y no había pensado en ella en meses. Estaba demasiado ocupado viviendo como para perder el tiempo preguntándome qué estaría haciendo mi exesposa. Pero Jennifer, que manejaba mi agenda y sabía todo de todos, mencionó un día que había visto las fotos del compromiso de Victoria en redes sociales. ¿Con Damián?, pregunté, no porque me importara, sino por curiosidad de si el censo le había funcionado. Sí, parece que se casan la próxima primavera. Una boda elegante en Valle de Guadalupe, por lo que dicen las publicaciones. Bien por ellos. Jennifer estudió mi cara. De verdad no te importa, ¿verdad? Ni un poco. Esa es otra vida, otra versión de mí que ya no existe. Lo que me lleva a la gala. La gala benéfica del Hospital Infantil Metropolitano, para ser exactos. Uno de mis clientes estaba en la junta directiva y me había invitado, pensando que sería una buena oportunidad para hacer contactos. Casi no. Voy porque los eventos de etiqueta no eran realmente lo mío, pero algo me hizo decir que sí. Llevaba un esmoquín hecho a la medida que había comprado para otro evento. Un corte de pelo fresco, y llegué sintiéndome seguro de mí mismo. El lugar era el Gran Hotel Imperial, todo columnas de mármol y candelabros de cristal, lleno de gente que parecía sacada de una revista. Estaba hablando con un cliente potencial sobre la expansión de su cadena de restaurantes, cuando sentí que alguien me estaba mirando. ¿Conoces esa sensación cuando puedes sentir unos ojos sobre ti? Me di la vuelta y allí estaba ella. Victoria. Estaba a unos 6 metros de distancia, con una copa de champán congelada a medio camino de sus labios, mirándome como si hubiera visto un fantasma. Llevaba un vestido negro que se veía caro, el pelo más corto de lo que solía tenerlo, y se veía mayor de alguna manera, no en el mal sentido, solo diferente. Nuestros ojos se encontraron, y por un segundo ninguno de los dos se movió. Luego empezó a caminar hacia mí, su expresión cambiando de shock a confusión y luego a algo que no pude identificar. Mateo, dijo cuando llegó a mi lado, su voz insegura. Hola, Victoria. Me miró de arriba a abajo, asimilando el esmoquín a la medida, la postura segura, los 20 kilos de peso que faltaban y el músculo añadido. Casi no te reconozco. Te ves tan diferente. 3 años hacen eso. Te ves increíble. Quiero decir, te ves muy bien. ¿Qué has estado haciendo? Viviendo, dije simplemente. Ella se rió nerviosamente. Quiero decir, ¿qué haces aquí? Este es un evento muy alto nivel. Estoy aquí con un cliente. ¿Y tú? Damián está en la junta del hospital. Estamos comprometidos. Levantó su mano izquierda, mostrando un diamante que probablemente costó más que mi primer coge. Felicidades. Gracias. Seguía mirándome como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Mateo, tengo que decirlo, eres como una persona completamente diferente. La pérdida de peso, la confianza, todo. Es increíble. El divorcio me sentó bien. Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, pero Victoria no se inmutó. En cambio, se rió de nuevo, esa misma risa nerviosa. Ya lo veo. No eres el mismo hombre que dejé. No, estuve de acuerdo. No lo soy. Un hombre alto, de cabello plateado, se nos acercó entonces, colocando su mano
posesivamente en la parte baja de la espalda de Victoria. Damián Solís en carne y hueso, luciendo exactamente como en sus fotos de Instagram. Exitoso, pulcro, seguro. Cariño, ¿quién es tu amigo?, le preguntó a Victoria, pero sus ojos estaban en mí, midiéndome. Él es Mateo, mi ex esposo. La forma en que lo dijo hizo que sonara como si yo fuera una reliquia de la historia antigua, en lugar de alguien con quien estuvo casada hace 3 años. La expresión de Damián cambió ligeramente. Mateo Rojas, el contador, consultor financiero ahora, corregí. Dirijo mi propia firma. Rojas Consultores Financieros, dijo Damián, con un destello de reconocimiento. He oído hablar de ti. Ayudaste a la cadena de restaurantes Matsumoto a reestructurar su estrategia de expansión. Un trabajo muy impresionante. Gracias. Victoria nos miraba, confundida. ¿Has oído hablar de Mateo? Por supuesto. Su firma se está haciendo de una gran reputación en el sector de las PYMEs, un enfoque muy inteligente, centrándose en mercados desatendidos. Damián extendió su mano. Soy Damián Solís, del Grupo Consultor Meridian. Le estreché la mano con firmeza. Sé quién eres. Nos quedamos allí un momento, los tres formando un triángulo incómodo. Victoria se veía incómoda de una manera que nunca la había visto. No paraba de juguetear con su anillo de compromiso, mirándome como si intentara resolver un rompecabezas. Mateo, dijo finalmente, ¿podría hablar contigo un minuto, en privado? Damián frunció el ceño. Victoria, se supone que debemos. Solo un minuto, cariño. Vuelvo enseguida. Me llevó hacia un rincón más tranquilo del salón, lejos de la multitud y la música. Cuando nos detuvimos, se volvió hacia mí con una expresión que no pude descifrar. Cariño, dijo suavemente, y la palabra me golpeó como un puñetazo. ¿Te acuerdas de mí? La miré fijamente. ¿Qué clase de pregunta es esa? Quiero decir, ¿te acuerdas de nosotros, de cómo éramos? Porque viéndote ahora, es como si fueras una persona completamente diferente, como si el Mateo que conocí ya no existiera. No existe, dije. Ese Mateo murió en un monoambiente sobre una lavandería. Este Mateo se construyó a sí mismo desde cero. Los ojos de Victoria se llenaron de lágrimas. Cometí un error. Esas 4 palabras quedaron flotando en el aire entre nosotros. Victoria. No, escucha. Cometí un terrible error. Pensé que quería todo esto. Hizo un gesto hacia la gala, hacia la riqueza y el estatus y el prestigio. Pero al verte ahora, al ver en lo que te has convertido, me doy cuenta de que renuncié a lo único real que tuve. No sentí nada, ni ira, ni satisfacción, ni triunfo, solo una profunda sensación de estar exactamente donde debía estar. No renunciaste a mí, Victoria. Renunciaste a una versión de mí que nunca te iba a hacer feliz. Y tenías razón al hacerlo. Pero mírate ahora. Eres exitoso, seguro de ti mismo. Eres exactamente el tipo de hombre que yo. Soy exactamente el tipo de hombre que necesitaba convertirme para mí mismo. La interrumpí suavemente. No para ti, no para nadie más. Para mí. Extendió la mano y me tocó el brazo. Su mano temblaba ligeramente. Mateo, todavía siento cosas por ti. Creo que siempre lo haré. Miré su mano en mi brazo. Luego de vuelta a su rostro. Victoria, estás comprometida con Damián. Estás planeando una boda en Valle de Guadalupe. Estás viviendo la vida que querías. Pensé que quería esto. Pero al verte esta noche, me di cuenta de que te quería a ti. Al tú que eres ahora. El yo que soy ahora existe porque tú te fuiste, dije en voz baja. Nos hiciste un favor a los dos.
Tú encontraste lo que buscabas, y yo encontré quien se suponía que debía ser. Eso no es un error. Así es la vida. Victoria estaba llorando ahora. El rímel empezaba a correr por sus mejillas. Así que, ¿eso es todo? Simplemente fingimos que nunca significamos nada el uno para el otro. Significamos todo el uno para el otro en su momento. Pero ese momento ya pasó. Tienes que dejarlo ir. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo con esto? ¿No sientes nada? Pensé en la pregunta. ¿Sentía algo? ¿Ira? No. ¿Tristeza? No. ¿Arrepentimiento? Absolutamente no. Me siento agradecido, dije finalmente. Agradecido de que tuvieras el valor de terminar algo que no estaba funcionando. Agradecido de que me obligaras a reconstruirme. Agradecido de haber podido descubrir quién soy realmente. Mateo vuelve con Damián, Victoria. Es un buen hombre y claramente te ama. Construye una vida con él. Sé feliz. Pero no mires atrás a lo que tuvimos y pienses que cometiste un error. Tomaste la decisión correcta para ambos. Me alejé antes de que pudiera responder, dejándola sola en ese rincón del salón. No miré hacia atrás. Al día siguiente, Jennifer entró en mi oficina con una expresión extraña en su rostro. No vas a creer esto. Prueba, llamó Victoria Solís. Quiere concertar una reunión para discutir posibles servicios de consultoría para ella y su prometido. Me reí. Dile que no estamos aceptando nuevos clientes en este momento. ¿Estás seguro? Completamente seguro. Hay puertas que se cierran por una razón, Jennifer. Es mejor mantenerlas cerradas. Eso fue hace 6 meses. Me enteré por ahí que Victoria y Damián se casaron como estaba previsto. Se fueron de luna de miel a Bali. Compraron una casa en un fraccionamiento que probablemente cuesta más de lo que ganaré en 5 años. Bien por ellos. Lo digo sinceramente. En cuanto a mí, Rojas Consultores Financieros acaba de conseguir su cliente más grande hasta la fecha, una cadena de hospitales regionales que necesita una reestructuración financiera completa. El tipo de contrato que triplicará mis ingresos y requerirá la contratación de 5 nuevos consultores. Compré una casa el mes pasado, 3 recámaras, una oficina en casa, un jardín para el perro que estoy pensando en adoptar. Nada extravagante, pero es mía. Estoy saliendo con alguien nuevo. Se llama Sofía. Es maestra, gana un sueldo decente, pero nada espectacular. Y no le importa el estatus o el prestigio. Le gusto por quien soy, no por lo que puedo darle. La semana pasada, Lucas y yo estábamos tomando unas cervezas en su casa cuando sacó el tema. ¿Alguna vez piensas en Victoria? A veces, admití. No de una manera triste, mas como recordar un libro que leí una vez. Fue interesante mientras duró, pero he pasado a mejores historias. Eso es sano. Me tomó un tiempo llegar aquí. ¿Crees que se arrepiente de haberte dejado? Pensé en la cara de Victoria en la gala, en la forma en que me había mirado como si yo fuera algo que había perdido. Probablemente, pero el arrepentimiento es solo el precio que pagas por las decisiones que tomas. Todos lo pagamos, eventualmente. ¿Tú te arrepientes de algo de cómo sucedió todo? Consideré la pregunta cuidadosamente. Me arrepentía de los 8 años con Victoria, del divorcio, del monoambiente sobre la lavandería, del año de brutales semanas de trabajo de 80 horas. Ni por un segundo, dije finalmente. Cada una de las cosas que me pasaron me convirtieron en quien soy hoy. Y soy exactamente quien se suponía que debía ser. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que Victoria me hizo el favor más grande de mi vida. Me demostró que estar cómodo no es lo mismo que ser feliz, que la estabilidad sin crecimiento es solo otra palabra para el estancamiento.
que a veces perderlo todo es la única manera de descubrir de qué estás hecho. Heaumench. El día que salió de ese juzgado radiante de felicidad por su nuevo futuro, yo estaba devastado. Pero esa devastación se convirtió en el combustible para la transformación. Así que, gracias, Victoria. Gracias por irte. Gracias por obligarme a reconstruirme desde cero. Gracias por mostrarme que el hombre que era no era el hombre en el que podía convertirme. Y cuando nos encontramos en esa gala, cuando tu rostro se derrumbó y me preguntaste si te recordaba, mi respuesta debería haber sido diferente. Sí, te recuerdo. Eres la mujer que me rompió tan completamente que no tuve más y opción que reconstruirme en algo más fuerte. Eres la catalizadora de la mejor decisión que nunca tomé, y por eso siempre estaré agradecido. Si esta historia resonó contigo, por favor compártela con alguien que necesite escucharla. Deja un comentario abajo sobre una vez que perder algo te llevó a encontrarte a ti mismo. Y no olvides suscribirte para más historias poderosas sobre transformación, redención y descubrir quién estás realmente destinado a ser. Recuerda, a veces lo mejor que te puede pasar es que tu antigua vida sea completamente destruida. Hace espacio para que algo mejor crezca en su lugar. Hasta la próxima. Sigue construyéndote para ser la persona que estás destinado a ser. Y así es como el karma hizo justicia. Si esta historia te inspiró, dale al botón ya de like y compártela con alguien que necesite escuchar que las remontadas son reales. Deja un comentario abajo contándonos qué hubieras hecho en esta situación o comparte tu propia historia de venganza. Leemos cada uno de los comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones porque publicamos nuevas historias de venganza cada semana. Y créeme, la siguiente es aún más increíble. Recuerda, la mejor venganza es el éxito arrollador. Hasta la próxima, esto es La Venganza nos cuenta, donde la justicia siempre prevalece.